Intoxicación alimentaria. ¿Cuándo hablas tú de una intoxicación alimentaria? ¿Un cuadro clínico por ingesta de los gérmenes? No, de lo que produce el germen, las toxinas del germen. Para decir intoxicación alimentaria, por lo menos deben haber 2 individuos afectados que vayan a la emergencia. O sea, van 2 personas que han ido a comer un chaufa, hablas de intoxicación alimentaria. 2 individuos que se afecten y es un cuadro muy agudo. ¿Qué tan agudo? 15 minutos, menos de 6 horas incluso. ¿No te ha pasado a veces que comes un sándwich, no pasa ni media hora y estás con diarrea y vómitos? Ya, eso se llama intoxicación alimentaria. Acá el germen no es el que te produce el cuadro clínico en sí, es lo que produce el germen. Entonces, para decir intoxicación tienen que haber 2 individuos afectados por lo menos. ¿Qué gérmenes se dan en ese cuadro clínico? Los que están acá. Sin embargo, uno de ellos se ve con un alimento en especial, que es el Bacillus cereus, con ingesta de arroz sobre todo. O sea, te ponen paciente consumió chaufa y tiene a los 15 minutos un cuadro de jeca, Bacillus cereus. Se relaciona mucho con ingesta de arroz. Y el cuadro es en menos de 3 horas. Y eso, media hora pasa. De ingesta de alimentos y te viene el cuadro clínico, con vómitos y náuseas. Acá no se dan antibióticos, porque no es producido por el germen en el cuadro, sino por las toxinas. Es diarrea por toxinas. Un cuadro muy agudo, tienen que haber al menos 2 individuos afectados. Pasa por sí solo el cuadro clínico. Protozoarios. ¿Cuáles tenemos? Primero, flagelados. ¿Qué tienen que saber de los parásitos? A ver. Primero, la forma infectante de cada parásito. Después, ¿cuál es su hábitat? Cada parásito vive, uno en el colon, otro en la vía biliar, duodeno, etc. Después, tienen que saber que la mayoría de parasitosis son asintomáticas. Tú tienes tu gusano y nunca te das cuenta. Sin embargo, a veces es un cuadro clínico que es específico de cada parásito. Eso es lo que tienen que saber. El cuadro clínico específico de cada parásito y en qué parte se encuentra el parásito y su forma infectante. La Yardia empezamos que es un flagelado. Esta Yardia, su forma infectante, ¿cuál es? Ingesta de quistes. El quiste es la forma infectante de la Yardia. Ingesta de quistes. De ahí, esta Yardia se va ¿a dónde? Al intestino. ¿A qué parte sobre todo? Le encanta irse al duodeno. Miren esta diócesis de duodeno, y esas partículas de acá son pequeñas yardias. ¿Qué hace la yardia? Se pega a la pared del duodeno, se pega. ¿Y qué hace? Te impide la absorción de nutrientes, se da un síndrome de mala absorción o mala asimilación. O sea, se localiza en el duodeno. Forma infectante es el quiste. Cuadro clínico, síndrome de mala absorción. Las heces malolientes, verdosas, que flotan, brillantes. Cuadro de mala absorción intestinal. Es lo clásico de la yardiosis. Lo clásico de la yardiosis. O sea, quiste, duodeno, mala absorción. ¿Qué otro parásito le gusta irse al duodeno, aparte de la yardia? Estrongiloides, nunca se olviden. ¿Cómo lo diagnosticas? Examen de heces. ¿Cuánto crees que es la sensibilidad del examen de heces? 100%, o sea, viene el paciente con un cuadro clásico de malabsorción. 3 exámenes de heces negativos, ¿no? O sea, no tienes. La sensibilidad varía, es tan baja como 40% y llega hasta 70%. O sea, es variable. Actualmente lo mejor en parasitosis en todas son antígenos y anticuerpos en sangre o en heces por ELISA. Es lo mejor en todas las parasitosis. Antígenos y anticuerpos fecales por ELISA. Y a veces también en sangre. Es lo más sensible y específico. Examen de heces es variable. Entonces, de los flagelados el único, yardia. Duodeno, malabsorción. Manejo de elección. 1 de elección, no hay. Hay 2 que encabezan la lista. El tinidazol y el metronidazol. El metronidazol se da por 7 días y el tinidazol en monodosis. Quisiera sea la ventaja. Entre los dos está el fármaco de elección, o tinidazol o metronidazol. El tinidazol, la ventaja que es en monodosis. 2 gramos suficiente.
Las tricomonas también son flagelados, pero no te producen enfermedad intestinal, te producen más cuadros urogenitales. ¿Cuál es la diferencia con la Giardia? Es que la tricomona no hace estadio de quiste, solamente hace estadio adulto. El trofozoito solamente, no hace estadio de quiste. O sea, se divide por una fisión y salen dos parásitos, pero no hace estadio de quiste, recuerden, a diferencia de la Giardia. Y se contagia por contacto directo. Te da más cuadros urogenitales. El único flagelado que produce enfermedad en el hombre intestinal es la Giardia. La tricomona es flagelado, pero me da cuadros urogenitales. Se maneja con metronidazol o tinidazol. En las amebas, la única ameba que produce enfermedad intestinal es la entamedia histolítica, la única de todas. La única ameba que produce enfermedad intestinal es la entamedia histolítica. Su forma infectante igual es el quiste. Forma infectante es el quiste, ingesta de quistes. Y esta sí, miren, es invasiva. La Giardia, en cambio, se quedaba en la superficie. Esta más bien es invasiva, me produce úlceras en el colon. Se localiza en el colon. Entamedia histolítica es invasiva. Me produce úlceras en el colon. Y en 1% de los casos se va por vía sanguínea a otros órganos. Principalmente, ¿qué órgano? El hígado. Y me da abscesos hepáticos amebianos. O sea, lo clásico es que se quede solamente en el colon y acá es invasiva. Y en 1% de los casos me da cuadros extraintestinales, con abscesos en otras partes, principalmente a nivel del hígado. Recuerden que la mayoría son asintomáticos. Tienes tu ameba y nunca te vas a dar cuenta. Los que son sintomáticos, ¿cuál es el clásico cuadro? El que te van a preguntar, la disentería amebiana. Ese clásico cuadro. Entonces, paciente con ingesta de ensaladas, que presenta cuadro de disentería, tienes que pensar en entamedia histolítica. Pero recuerda que la mayoría son asintomáticos. Mira cómo me produce úlceras en el colon. Esas úlceras, ¿qué forma tienen de aspecto? ¿Recuerdan? Úlceras en botonero. Botones. Es lo que presenta la entamedia histolítica. Úlceras en botonero. Aparte, a nivel intestinal, me puede dar los amebomas intraluminales, intraintestinales. ¿Dónde se localiza con más frecuencia? A nivel del ciego. ¿Ya? Los amebomas intraintestinales se van a localizar sobre todo a nivel del ciego y producen cuadros de obstrucción intestinal. O sea, lo más frecuente es el cuadro intestinal, la mayoría asintomáticos, pero lo clásico es la disentería amebiana, es lo más clásico. En menos de 1%, la ameba se va a ir por vía sanguínea a otros órganos. Puede ser cualquiera, cerebro, pulmón incluso. Lo más frecuente que es el hígado. O sea, cuadros extraintestinales, abscesos hepáticos amebianos. Recuerden que el absceso en el hígado puede ser de dos tipos, el piógeno o el amebiano. El piógeno es por, ¿qué germen? Escherichia coli. Son múltiples y van al hígado ¿cómo? Por vía biliar ascendente. Un cálculo, ponte biliar, se meten al hígado. Los amebianos van por vía hematógena, y suelen ser únicos, 1 o 2. O sea, los abscesos en el hígado suelen ser 1 o 2 en casos de amebas. Es la forma extraintestinal más frecuente, pero también se pueden ir a otros órganos. O sea, el cuadro clásico es la disentería amebiana. Para que se den cuenta, miren, examen de heces, sensibilidad, 25 a 60% en colitis y en absceso 10 a 40%. O sea, examen de heces no pasa nada. ¿Qué es lo mejor? Antígenos en sangre y en heces. Es lo mejor en parasitosis. Examen de heces se dan cuenta que la sensibilidad es bajísima. ¿Cómo se manejan los casos de entamedia histolítica? Tratamiento de elección es metronidazol. Acá sí pueden preguntarte dosis plenas de 750 cada 8 horas. Metronidazol 750 cada 8 horas por 7 a 10 días. ¿Cuál es el problema?
que dando metronidazol, en 50% de los pacientes las amebas aún viven dentro del intestino. O sea, el metronidazol no las mata por completo. ¿Qué tienes que dar? Un fármaco que las mate dentro del intestino. ¿Cuál es ese fármaco? El yodoquinol. O sea, primero es metronidazol por 10 días seguido de yodoquinol. Este fármaco es de acción intraluminal, intraintestinal. O sea, te mata las amebas que quedan en el lumen del intestino. Dando metro, las mata, sí. Pero en 50% de sujetos aún siguen viviendo en el lumen del intestino. Hay que dar un fármaco que actúe intraintestinalmente. ¿Cuál es? El yodoquinol. Es metro seguido de yodoquinol. Eso es lo ideal. Acá en Perú no hay yodoquinol, pues. ¿Qué hacemos? Damos el primer fármaco, metronidazol por 20 días, pues, ¿no? Para que haga efecto. Pero idealmente es metronidazol seguido de yodoquinol. Porque yodoquinol te termina de matar a las amebas que se quedan en el lumen del intestino. Balantidiosis, Balantidium coli, ¿qué es? Un ciliado. Vive en el colon. Se da por ingesta de quistes. ¿Ok? Ingesta de quistes. Balantidium coli, es un ciliado, vive en el colon. ¿Por qué te pongo acá un cerdito, un chanchito? Porque es una parasitosis predominantemente de cerdos, de animales, muy rara en el hombre. Entonces, en tu pregunta de examen, o en tu caso de la vida real que venga, siempre tiene que haber en historia clínica metido un chanchito. Crianza de cerdos, que tengo como, no sé, pues en mi casa crío un cerdo como una mascota. En historia clínica tiene que haber metido un chancho, para que pienses en Balantidium. O sea, historia de crianza de cerdos y qué más. ¿Cuál es su cuadro clínico clásico? Disentería balantidiana. O sea, cuadro de disentería. Crianza de cerdos, Balantidium coli. En el mundo, balantidiosis no se ve mucho, pocos casos. Por eso que un antibiótico de elección es difícil decirte. En algunos libros de afuera dicen que es metronidazol. Estudios de acá, en series de 40 pacientes, doxiciclina es lo que se usa. Y un examen que vino de ENAN hace unos años sobre manejo de lesión de Balantidium, pusieron como elección acá doxiciclina. Doxiciclina, ¿ya? Como no hay muchos casos en el mundo, decir un solo antibiótico es difícil, ¿no? Doxis es lo que se usa. Entonces, crianza de cerdos, disentería, Balantidium coli. Ostrematos, ¿cuál es este? Fasciola hepática, ¿no? Fasciola hepática. Forma infectante, larva metacercaria. Cuando escuches que en el ciclo biológico hay metida una larva, vas a pensar siempre que hay un hospedero intermediario. El hospedero intermediario es el que te alberga la larva. La larva, según el sujeto, cambia de nombre. Puede ser cercaria, metacercaria, cercoide, pseudocercoide, quistidatídico o cisticerco. Todas son larvas. ¿Okay? Esta larva se encuentra ¿en dónde? En el berro, que es una planta acuática. Epidemiología, sobre todo en la sierra. Puno, Arequipa, Cusco, Junín, Cajamarca. O sea, tu paciente tiene que venir de la sierra, definitivamente, para que pienses en fasciola. ¿Cuál es su hábitat? ¿Dónde vive? Esa no vive en el colon, ¿eh? Vive en la vía biliar. Le encanta estar en la vía biliar. Es una parasitosis predominantemente de animales, ganado, ovino, vacuno. Tú pones en Google fasciola hepática, te salen 20 guías clínicas. De las 20, 18 son de la Facultad de Medicina Veterinaria. Solo 2 son de medicina humana. O sea, es una parasitosis predominantemente de animales, más mortal en animales que en el hombre y más frecuente en animales que en el hombre. Ciclo biológico. Todo empieza con las vaquitas y las ovejas. Por heces eliminan los huevos. Los huevos en el agua dulce liberan el miracidio. El miracidio se mete al caracol de agua dulce. Dentro del caracol de agua dulce el miracidio cambia a larva cercaria y luego a metacercaria, la cual sale al medio externo y se enquista y se adhiere al berro. El animal consume el berro con la larva y hace la forma adulta. ¿Dónde entra el hombre? El hombre funciona como ¿qué? Como la vaca o como la abeja, porque consume ensalada de berro, pues, con la larva metacercaria. O sea, el hombre es un hospedero accidental, porque el habitual es el ganado. Acá, ¿cuál será el intermediario? El caracol. Recuerden que el intermediario es el que me hace
el estadio de larva y el caracol me hace la cercaria. El que me hace el estadio adulto es el hospedero, el definitivo. El que me hace el estadio adulto es el hospedero definitivo. El que me hace la larva es el intermediario. El definitivo habitual es el ganado. Y el accidental es el hombre. Este es el famoso berro y los caracoles de agua dulce o limnea. Definitivo, animales y hombre. Hombre es el accidental. Intermediario, el caracol. Ingesta de berro con las larvas. ¿Cómo llega el parásito al hígado? ¿Cómo creen? Ingieres la larva y ¿por dónde sube? ¿Qué cosa hace? Por el colédoco. Fácil, ¿no? Mira, llega la larva al intestino y rompe el intestino y cae en la cavidad peritoneal. Y juega en el peritoneo unos 5 meses buscando el hígado. Una vez que encuentra el hígado, penetra la cápsula de Gleason y penetra el hígado y se mete en la vía biliar. O sea, es recontra invasivo. Si tú crees que aprovecha la vía biliar para subir, no pasa eso. Rompe el intestino, rompe la cápsula de Gleason, rompe el hígado y se mete en la vía biliar. Eso es lo que hace el parásito. Hay 2 fases de infección. La fase aguda es la búsqueda del parásito por la vía biliar. Busca la vía biliar el parásito. La búsqueda. ¿Dónde estará el hígado? Busca el hígado. La fase crónica o de estado es cuando ya se localiza en el hígado. Mira esto. En anaranjado es el hígado, amarillo la vía biliar y en rojo vinoso las fasciolas que obstruyen la vía biliar. Entonces, ¿cuándo vas a pensar en una fasciolosis? Que venga de la sierra y que tenga un cuadro de ictericia obstructiva. Pero hasta ahí pues viene de puno con ictericia obstructiva, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un NM de páncreas, un cálculo. ¿Qué más tienes que te haga pensar fasciola? ¿En quiénes planteo fasciola? Procedente de la sierra endémica, ictericia obstructiva y eosinofilia. Es el gusano que más eosinofilia te da de todos, de 40% o más a veces. O sea, esa triada, área endémica, ictericia obstructiva, eosinofilia. Primera posibilidad, fasciolosis. ¿Cómo se diagnostica? En fase aguda, recuerden que es en el peritoneo, buscando el hígado. No puedes verlo en heces, los huevos. Métodos de ELISA para diagnóstico. En fase crónica ya se encuentra en el hígado, búsqueda de huevos en heces. Tratamiento y única indicación en humanos. El triclavendazol. Única indicación en humanos, ¿no? Un nombre tan raro que nunca te vas a olvidar. El triclavendazol. Manejo de fasciolosis. Cuando la piensas ya sabes. Forma infectante, larva, metacercaria. El Paragonimus, paragonimiosis. Forma infectante, larva, metacercaria. Si hay una larva, ¿qué cosa hay? ¿Un hospedero? Intermediario, muy bien. ¿Cuál es acá? El crustáceo, el cangrejo. Ingesta de cangrejos con la larva, paragonimiosis. ¿Ese vive en dónde? En el pulmón. ¿Cómo llega qué creen que hace este para irse al pulmón? ¿Cómo hace? ¿Qué ciclo? ¿Qué tipo de...? ¿Hace los? Tampoco. Pareció a la fasciola. Ingieres la larva y esa rompe el esófago, rompe los músculos intercostales, rompe las pleuras y se mete al pulmón. Se es recontra invasivo. Si crees que hace los, circulación, no, no hace eso. Pareció a la fasciola, rompe y se mete al pulmón. ¿Ok? No hace ciclo de los. El los lo hacen algunos parásitos que vamos a ver más adelante. ¿Dónde se encuentra? En el Perú, que es importante. Cajamarca, La Libertad. O sea, tu paciente tiene que venir del norte, en Cajamarca o La Libertad. Es importante que acá sepan la epidemiología y el cuadro clínico. Cajamarca, La Libertad. Y tienen que haber antecedentes de ingesta de crustáceos, cangrejos sobre todo, que tengan la larva. ¿Cuál es el ciclo? El hombre es el definitivo. Por esputo y heces que elimina los huevos. Que en el agua que liberan, el miracidio. Este miracidio se mete a los caracoles. Y dentro del caracol se forma la larva cercaria. El caracol es consumido por el cangrejo, el crustáceo, y dentro de este se forma la meta cercaria. El humano come el crustáceo con la larva y hace la forma adulta. Pregunta, ¿cuáles son los intermediarios? ¿Hay uno o dos? ¿Cuáles? Caracol y el crustáceo, ¿no? Y el definitivo es el hombre. Muy bien. Definitivo el hombre, intermediario caracol y el crustáceo, ¿no? Entonces, paciente con antecedente de ingesta de ceviche, cangrejo, chupe, cangrejo, no sé, viene Cajamarca, pensar en paragonimiosis. Ahora, ¿qué cuadro clínico? Si va al pulmón, va a ser un sintomático respiratorio.
tos crónica, sintomático respiratorio. Entonces, se puede confundir con ¿qué? Con tuberculosis. Pero este Paragonimus no te induce la síntesis de factor de necrosis humoral alfa. ¿Y eso qué consecuencia tiene en la tuberculosis? Que sí se libera, que te da el cuadro consuntivo. Acuérdate, el cuadro consuntivo en la tuberculosis es consecuencia de los altos niveles de factor de necrosis alfa tumoral. Ese factor no se libera en esta enfermedad, por eso este paciente es sintomático respiratorio, pero no tiene cuadro consuntivo, no baja de peso. Mira, viene un paciente que tiene tos crónica, con esta placa que llega a tu guardia, con una caderna en el ápice. ¿Qué piensas? Tuberculosis, paragonimiosis, o sea, se parece a tuberculosis. Pero ¿qué tienes que preguntar? Antecedentes, pues, ¿de dónde vienes? Cajamarca, ¿no? Y ingesta de crustáceos, ¿no? Y un cuadro pulmonar cavitario, paragonimiosis. Las cavernas acá tienen una característica, que migran, son migratorias, porque el parásito se mueve. Un día está acá, otro día más abajo, otro día a la derecha, más a la izquierda, etc. ¿Cómo lo diagnosticas? Búsqueda de huevos, en heces y en esputo. Pero es un esputo de 24 horas, ¿ah? O sea, señor, en ese balde escupa todo el día, ¿ya? Todo el día escupe y ahí tienes que buscar los huevos. Ahora, mandas 2 muestras, una muestra para Paragonimus y otra muestra para tuberculosis, porque el Sid-Nielsen te destruye los huevos de Paragonimus. O sea, en una sola muestra no puede buscar las 2 cosas. El Sid-Nielsen te destruye los huevos del parásito. ¿Cómo se maneja? Con Praziquantel. ¿Qué me interesa? Que sepan cuándo pensarlo. Cajamarca, La Libertad, ingesta de crustáceos, cuadro pulmonar sin baja de peso. Posibilidad Paragonimus. Céstodos. ¿Cuáles tenemos? Las tenias, Solium esaginata. Forma infectante, larva. Acá la larva se llama cisticerco. ¿Cuál es el hospedero intermediario? Dependiendo de la tenia, los cerdos o las vacas. En el caso de la Solium son los cerdos. Las vaquitas es para la saginata. Saginata. ¿No? Este se localiza ¿en dónde? Intestino, ilion y yeyuno, ¿no? Delgado sobre todo. Los cisticercos se encuentran en la carne de los animales, recuerden. En el caso de la Solium, cerdo, saginata, el vacuno. Ciclo biológico de la Solium. ¿Qué es lo normal? Presten atención. Esto es lo que ocurre normalmente. El hombre es el definitivo. O sea, me hace el gusano adulto, hospedero definitivo. Me hace el gusano adulto. Por heces que elimina los huevos del parásito, que son consumidos por el cerdito. El cerdito, al consumir los huevos del parásito, hace el estadio de larva, que se llama cisticerco. Y lo hace en cualquier órgano, cerebro, músculo, corazón, riñón, hígado, en cualquier sitio. El hombre consume la carne de cerdo con el cisticerco y hace la forma adulta. O sea, consumo de carne de chancho, chicharrón de chancho, no te da cisticercosis, te da la forma adulta del gusano, la tenia. Este es el ciclo normal. El definitivo es el hombre. El intermediario es el cerdo, que me hace la forma de larva. ¿Qué ocurre a veces? Que el hombre funciona como el chanchito, ¿no? Literalmente. Porque el hombre consume los huevos que él mismo elimina por heces. Y al consumir los huevos que él mismo elimina por heces, funciona como el cerdo. O sea, funciona como un hospedero intermediario, pero accidental. Y hace el cisticerco, principalmente en el cerebro. Ahí viene la neurocisticercosis. No se da por consumo de carne de chancho. Se da por consumo del huevo de la tenia que el hombre elimina por heces. Entonces, ¿qué puede pasar si consumes tu chicharrón de chancho con el cisticerco, haces la tenia y vas al baño y no te lavas las manos, pues? Consumes tú mismo el huevo de la tenia y ahí se hace el cisticerco. O sea, el hombre funciona como hospedero intermediario de tipo accidental, porque el habitual es, ¿cuál? El cerdo, ¿no? Hombre intermediario accidental. O sea, consume carne de chancho, no te da cisticercosis, te da la teniosis. ¿Qué pasa con la saginata? Es más simple, es lo mismo, pero acá el hombre no funciona como intermediario accidental. ¿Ok? El hombre hace la forma adulta, por eso elimina los huevos son consumidos por el
Por la vaca, por el vacuno, el hombre consume su carne, el citicerco y hace la forma adulta. Aquel hombre no funciona como intermediario accidental, solamente con la solium. El diagnóstico ya saben que se basa en búsqueda de antígenos y anticuerpos, básicamente. Antígenos y anticuerpos. ¿Qué sea para los céstodos? De lesión es praziquantel. De lesión para céstodos es el praziquantel. Ahora, en las guías americanas, internacionales, no dan praziquantel, dan aniclosamida. ¿Por qué? Porque esta aniclosamida tiene acción solo intraluminal, solo actúa en el intestino, no se absorbe. El praziquantel sí se absorbe. Entonces, ¿qué riesgo hay? Hay el riesgo que tengas una tenia y que también tengas un citicerco en el cerebro. Tienes ese riesgo. Si es praziquantel y se absorbe de forma sistémica, la tenia muere y también muere el citicerco del cerebro. Y cuando este muere, hay inflamación. ¿Y qué produce? Convulsiones. Por eso en otros países dan niclosamida, que tiene acción solamente intraluminal, intestinal y no se absorbe. Acá no hay ese fármaco, quedamos praziquantel. Entonces, ¿qué sugieren? Que si te sale tenia solium o tenias, saques tomografía cerebral previamente. No me hace que también tengas un citicerco cerebral y al darle praziquantel te produce un cuadro convulsivo. Immunolepiosis. Immunolepis nana. Su cuadro es simple. Ingesta de huevos, ¿ya? Acá no hay hospederos intermediarios. ¿Por qué se los muestro? Porque es la infestación por céstodos más frecuente del mundo. O sea, el céstodo más frecuente no es la tenia solium, es el Immunolepis nana, por si les preguntan. Su cuadro es oligosintomático o asintomático, su ciclo es simple, ingesta de huevos, es el céstodo más frecuente en el mundo. Los céstodos, repito, se manejan con praziquantel. Difilobotriosis. ¿Cuál hay acá? ¿Difilobotrium latum o pacificum? Acá hay pacificum, afuera hay latum. Acá hay pacificum, Difilobotrium pacificum. Forma infectante, larva aplerocercoide. ¿Dónde se encuentra? En el pescado. ¿Dónde se localiza? Ilion terminal sobre todo. Y acá viene su cuadro clínico. Ciclo biológico, el hombre es el definitivo. Por heces que eliminan los huevos. Liberan en el agua de mar el coracidio, que se mete a los crustáceos. Dentro del crustáceo que se forma la larva aprocercoide. Este crustáceo es ingerido por los peces y dentro del pez se forma la aprocercoide. El hombre consume el pez con la larva y hace la forma adulta del parásito. ¿Cuáles son los hospederos intermediarios acá? 1, 2. 2, los crustáceos y los peces, la procercoide y la pedocercoide. ¿La forma infectante cuál es? La larva pedocercoide, que se encuentra en los peces. Entonces, ¿esta enfermedad cómo se contagia? Por ingesta de pescado crudo, llámese ceviche. Se encuentra en toda la costa, de Tumbes a Tacna. La mayoría van a ser asintomáticos, no se preocupen. Pero eso no te van a preguntar, te van a preguntar el cuadro clínico de la enfermedad. El más clásico, ¿cuál es? Se localiza en el ilion terminal. ¿Y ahí que se absorbe normalmente? La vitamina B12. Por eso que el cuadro clásico es la anemia megaloblástica. El cuadro clásico es la anemia megaloblástica. Te preguntan, parasitosis intestinal con anemia megaloblástica, la respuesta es difilobotriosis. Difilobotriosis. Porque este se localiza en el ilion terminal. Es el parásito que más se da anemia megaloblástica. ¿Cómo se maneja? Todos los céstodos, ya saben, es praziquantel. Praziquantel. Equinococosis o hidatidosis. Es la enfermedad causada, miren, por el estadio de larva del Echinococcus. O sea, el hombre hace el estadio de larva, no hace el gusano adulto. El hombre hace la larva, que acá se llama quiste hidatídico. No hace el gusano adulto. ¿Cuál es acá la especie principal? Echinococcus granulosus y algunos casos de Vogeli. El resto se encuentra en Mongolia, China, África, olvídense. Acá es granulosus, responsable del 99% de cuadros clínicos de equinococosis. ¿Cuál es el ciclo biológico? Atentos. El perro es el hospedero definitivo. Alberga al gusano adulto.
Por heces botan los huevos, que son consumidos por el ganado, ovino o vacuno. Al consumir los huevos el ganado hace el estadio de larva, que se llama quiste hidatídico. El ganado muere, el perro consume las vísceras con el quiste hidatídico y hace el gusano adulto. Ciclo normal. El definitivo es el perro, intermediario es el ganado. ¿Dónde entra el hombre entonces? El hombre entra como un definitivo, como un intermediario. Intermediario, funciona como la oveja, o sea, hace quiste hidatídico. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene que consumir entonces? Tiene que consumir los huevos que el perro eliminó por las heces. ¿Y cómo es eso? ¿En quién se da? En el dog lover, pues, ¿no es cierto? Viene tu perro, lo abrazas, lo besas, se lamen, no sé. Entonces, consume los huevos que eliminó el perro por heces y haces la función de la oveja, haces el quiste hidatídico. O sea, el hombre no hace el gusano adulto, hace el estadio de larva. Es un hospedero intermediario de tipo accidental, porque el habitual es el ganado. Por eso la enfermedad, les he dicho, es aquella causada por el estadio de larva del Echinococcus. Sobre todo se encuentra a nivel de la sierra. En África y Asia existen las otras especies de Echinococcus. Aquí es el granulosus principalmente. ¿Dónde se localiza? Les preguntan a secas. ¿Dónde se encuentra principalmente el quiste? En el hígado. Segundo lugar, pulmón. Pero puede ser en cualquier órgano, mira. Corazón, hueso, pleura, vaso, ovario, escroto, incluso cómo será eso, ¿no? Pero principalmente es hígado. ¿Qué lóbulo? Lóbulo hepático derecho, que es el que recibe más irrigación. Ahora, dicen que en el Perú es más frecuente a nivel del pulmón. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué? ¿Es cierto? ¿Hay estadísticas? Sí. Hay un estudio de casi 900 pacientes que dice que es en el pulmón. ¿Por qué? Dicen, la hipótesis es que acá la hiatidosis se ve más en gente de altura. Gente de altura hay hipoxemia. ¿Y eso cómo lo compensas? Mandando más sangre al pulmón, ¿no? Hipertensión pulmonar. Si manda más sangre al pulmón, más aporte de parásitos al pulmón, más posibilidad que hagas cuadro pulmonar. ¿Ok? Pero si les preguntan a secas, ¿dónde se localiza con más frecuencia? Responden hígado. Responden hígado, ante la pregunta. Miren, hay en el sacro, en el cerebro. Esta es una foto del hospital que tuvimos. Miren, un gran quiste hidatídico, peritoneal. Acá, ¿qué haces? Cirujano opera, corta y se sale el quiste. Inoperable, ¿no? En esos quistes inoperables se dan ciclos de albendazol antes de la cirugía, para que el quiste de alguna manera pues disminuya de tamaño. Cuadro clínico. El quiste que crece más rápido es el quiste pulmonar, porque el parénquima es más laxo, ¿no es cierto? Dice que crece aproximadamente 1 centímetro por año. La mayoría de quistes se rompen. Cuando un quiste se rompe se llama complicado, se complica. ¿Ya? Y si se rompe se abre a los bronquios y sale el contenido, ¿no? Un líquido blanquecino con membranas medio salado que se llama la vómica. Todo quiste hidatídico roto, complicado, debe de manejarse como un absceso pulmonar, porque puede sobreinfectarse, igual ocurre con antibióticos. Esta foto la tomé en mi internado hace unos años. ¿Qué se ve? Un quiste complicado con una membrana ondulante, signo de camalote, camalote, ¿no? La membrana ondulante, el quiste complicado. ¿Y ese quién fue camalote? ¿Eh? ¿Fue un radiólogo, un médico, un parasitólogo? ¿Quién fue camalote? No es nadie, es una planta acuática, un alga que tiene esa forma, ¿no? Una alga que tiene esa forma ondulante, entonces, ¿no? Vio a alguien esa forma que se parecía, ¿no?, a esa alga y le puso signo de tal, camalote. Se ven los quistes hidatídicos complicados. Entonces, siempre manejarlo como un absceso. El quiste hidatídico a nivel del hígado es de crecimiento mucho más lento, asintomático hasta que se complica, o sea, se rompe, dolor, ictericia, etc. O sea, los quistes suelen ser asintomáticos hasta que se complican o se rompen. Digamos, tienes un paciente que viene de la sierra, con una tomografía sugestiva de este cuadro clínico. Le pide su Western blot ELISA y salen negativos. ¿Es o no es la enfermedad? ¿Qué tiene más peso? ¿La tomografía o la serología? La radiología tiene más peso que la serología. Mira la sensibilidad en quiste pulmonar, 50%. O sea, epidemiología compatible con un cuadro radiológico compatible tiene más peso que la serología.
La serología es positiva cuando el quiste se rompe. Si no se rompe puede que sea negativa. Ojo. Tratamiento de elección, les preguntan, a secas, ¿qué responden? Quirúrgico. Manejo de elección es quirúrgico. El albendazol, manejo médico, se da como pre y postquirúrgico, ¿ya? Para reducir la cantidad de quistes o en quistes inoperables antes de la cirugía para que baje de tamaño. Pero de elección, si les preguntan, es quirúrgico. Nemátodos, ¿qué son estos? Son ascaris. El ciclo es simple. Consumo de huevos, ano, mano, boca. ¿Ok? Es el helminto más frecuente de todos. El helminto más frecuente de todos, Ascaris lumbricoides. La ingesta de huevos en el intestino libera una larva. Esa larva se mete en la circulación y llega a pulmón. Rompe el alveolo, asciende por los bronquios, por la tráquea y cae nuevamente al esófago y al intestino. Ese ciclo de circulación pulmonar, ¿cómo se llama? Ciclo de Loss. ¿Quiénes lo hacen? Los nemátodos. Ascaris, estrongiloides y uncinarias. ¿Qué uncinarias? El Necator americanus y Ancylosoma duodenalis. Ese paso por el pulmón, vimos eso en neumo, me puede dar un cuadro de neumonía eosinofílica, que se llama síndrome de Loeffler, ¿no es cierto? O sea, el paso por el pulmón de los parásitos me da un infiltrado pulmonar eosinofílico, que se llama este síndrome. ¿Cómo por una placa te das cuenta que es un cuadro de neumonía eosinofílica? Les dije en la clase pasada. ¿El infiltrado cómo es? Parchado periférico, es periférico, ¿se das cuenta? Infiltrado periférico, típico de las neumonías eosinofílicas. Y la causa más frecuente de neumonía eosinofílica es el síndrome de Loeffler, o sea, asociada a parasitosis. Si le preguntan por el parásito que con más frecuencia me da este síndrome, ¿cuál responde de los tres? Ascaris lumbricoides, es el parásito más asociado a este síndrome. El Ascaris es el que más me da este síndrome. O sea, me hacen estos tres gusanos. Miren este chiquito panzoncito, ¿por qué? Porque comió mucho, ¿no? Porque tiene un montón de gusanos adentro, ¿no? Su cuadro más clásico, ¿cuál es? La obstrucción intestinal. Esta es una foto del hospital, de un paciente. Miren cómo está negro el intestino, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que los gusanos salen vivos, no salen muertos. Miren ese de acá. Está ahí que quiere, ¿no?, escaparse, parece. Salen vivos, ¿no? Se caen, todo es un desastre. Bueno, ¿cómo se maneja la obstrucción intestinal por Ascaris? ¿De elección manejo médico o quirúrgico? En el hospital tú lo que haces es quirúrgico, pero en los libros que dice manejo médico. Si te preguntan, el examen es manejo médico de elección. ¿Qué le das? Sales de piperacina. Sales de piperacina, sí, sales de piperacina, que no hay acá, pero es el de elección. O sea, si te preguntan, de elección manejo médico, sales de piperacina. No le das ni albendazol ni bebendazol, ¿por qué? La piperacina te produce una parálisis flácida del parásito. El albendazol te da una parálisis espástica. En una obstrucción por un parásito, ¿qué conviene? ¿Que esté el gusano flácido o espástico? Flácido, pues. Por eso de elección es sales de piperacina. Obviamente que acá en el hospital, un residente ve este cuadro, quiere operarlo, ¿no es cierto? Lo mete a sala de frente. Acá ustedes van a ver que la mayoría se opera. Pero si les preguntan es manejo médico de elección, con sales de piperacina. El cuadro más clásico es la obstrucción intestinal. Uncinarias, Ancylosoma duodenalis y Necator americanus. Flora infectante, larva filariforme. Por más que digan larva, acá no hay un hospedero intermediario. Esta larva ingresa por la piel. Ingresa por la piel y hace ciclo de Loss y se va al intestino. O sea, esta larva filariforme va por la piel y hace Loss y luego va al intestino. Miren que tienen estos gusanos en su boca, su aparato bucal. Dientes y ganchos, ¿no? De ahí viene el cuadro clínico del parásito que vamos a ver. Miren el ciclo. El hombre por heces bota los huevos. Los huevos que liberan la larva rhabditiforme, que rápidamente pasa a larva filariforme, la cual atraviesa la piel y hace ahí ciclo de Loss. Se mete en la circulación pulmonar, rompe el alveolo, va al intestino. ¿Sí? Va por la piel. Larva filariforme. Botan los huevos, rhabditiforme, filariforme, por la piel, hace Loss y punto.
se va al intestino. La mayoría van a ser asintomáticos, pero ¿cuál es su cuadro clásico? Ya les he dicho, parasitosis, el cuadro clásico. ¿Qué es acá lo clásico? Miren cómo el gusano se enclava a la mucosa del intestino y es hematófago. Dicen que cada gusanito te succiona 0.2 mililitros de sangre por día. Cada gusanito, y tienes un montón de gusanos. El cuadro clásico es la anemia ferropénica. O sea, anemia megaloblástica, ¿qué busca? Difilobotrium. Anemia ferropénica, ¿qué buscas? No buscas Yardia, o sea, buscas uncinarias. Uncinarias, es el que más se da anemia ferropénica. Estrongiloides, ciclo muy parecido a las uncinarias, larva filariforme, también va por la piel. Les he dicho que la mayoría de parasitosis son asintomáticas. ¿Quiénes son los sintomáticos? Los que tienen gran cantidad de parásitos y los inmunosuprimidos. Aquí en estrongiloides juega mucho la inmunosupresión. Miren acá esa estadística. Población general prevalencia 4.2. Y en los inmunosuprimidos 21%. O sea, es más frecuente y más mortal en inmunosuprimidos. El ciclo acá es medio complicado, se los explico. Es muy parecido a las uncinarias. Botas los huevos que liberan la larva radiatiforme, que pasa luego a filariforme, va por la piel, hace el os, ¿no es cierto? Hasta ahí no hay nada raro. ¿Qué pasa en un inmunosuprimido? El estrongiloides hace ciclos de autorreplicación. ¿Cómo es eso? El huevo no sale a la tierra, sino que en el mismo colon el huevo cambia a radiatiforme y filariforme. Y la filariforme atraviesa el mismo colon y hace el os. O sea, en los inmunosuprimidos el huevo no sale a la tierra, sino que en el mismo colon hace todo el cambio. Y la filariforme atraviesa el colon y hace ciclo de los. ¿Cuál es el problema? Que el colon es una zona recontra contaminada por gérmenes gram negativos y anaerobios también, ¿no es cierto? Entonces, esa filariforme que atraviesa el colon no va solita, va junto con E. coli. Hace sepsis por gram negativos. O sea, ¿cómo vas a tú ver un paciente con una estrongilosis sistémica? Un paciente con disentería, con neumonía que viene de la selva y con hemocultivo sepsis por gram negativos. ¿Por qué eran negativos? Porque esa filariforme atraviesa el colon, que es contaminado, y mete a la sangre gérmenes gram negativos. O sea, el ciclo en el inmunosuprimido cambia. Hay ciclos de autorreplicación. O sea, en inmunocompetentes, todos nosotros, probablemente el gusano no nos produzca en ninguna clínica. Cuadros asintomáticos, oligosintomáticos inespecíficos. El cuadro clínico depende más del grado de inmunidad. En un inmunosuprimido cualquiera que sea, me da un cuadro sistémico, ya sabes, disentería con neumonía y sepsis por gram negativos, que venga de la selva, pensar estrongiloidosis sistémica. ¿Qué inmunosuprimidos? VIH cualquiera. Y más que VIH, HTLV1, sobre todo. HTLV1. También uso de corticoides. ¿Te acuerdas a los pacientes con lupus, antes de darle corticoides, qué dicen? Hay que pedir examen de heces, ¿no? Para ver parásitos. No buscas Yardia, buscas estrongiloides. Porque ese paciente va a recibir corticoides por largo tiempo, si inmunosuprime hace cuadros diseminados de estrongiloidiosis. ¿Qué otra infección en el Perú te puede dar inmunosupresión? Vamos a ver más adelante, ¿cuál? Bartonelosis, en fase aguda, también te da inmunosupresión. El SIDA cholo le dicen, ¿no? El SIDA cholo. Vamos a ver más adelante por qué. Les dije que el parásito que más se da eosinofilia es la fasciola. En segundo lugar, estrongiloides. Pero en las formas diseminadas, la eosinofilia está ausente. O sea que no sea, eso no vas a verlo en las formas sistémicas, porque son inmunosuprimidos. La búsqueda del gusano tiene que ser tanto en esputo como en heces. El manejo de lesión es ivermectina, 2 días nomás. Pero en formas diseminadas o sistémicas se da ivermectina más albendazol por 5 días o más. Enterobius oxyurus. El ciclo es simple, ano, mano, boca. ¿Dónde se localiza? En el colon. La hembra sale en la madrugada a poner los huevos en el ano. ¿Y qué tiene el niño? Prurito anal. Se queja de eso. Síntoma principal y síntomas inespecíficos. El test para diagnóstico principal es el test de Graham. Acá no sirve examen de heces. El más sensible es el test de Graham, de la síntesis Koch. ¿Cómo se maneja? Albendazolo, mebendazol, como todos los nemátodos. El trichuris trichura.
También se localiza en el colon. El ciclo es simple, no hay hospedos intermediarios, ano, mano, boca, ingesta de huevos. Se localiza en el colon y produce gran irritación del colon. Tanta irritación del colon produce, tanta irritación, que el chiquito va al baño, puja, puja, puja y ¡puc! Se sale recto. Prolapso rectal, ¿ya? O sea, parasitosis con prolapso rectal, trichuris, trichura. O sea, ¿qué tienen que saber de las parasitosis? Uno, que la mayoría son asintomáticos, ¿no? Tienes tu gusano, ninguna te das. No te preguntan eso, te preguntan el cuadro clásico, ¿no? La disentería balantidiana, mediana, lesatorrea, ¿no? O sea, tienes que saber la asociación. ¿Cuál es el que más te da anemia megaloblástica? Difilobotrium. Anemia ferropénica, uncinarias. Si no pueden aprender todo, el ciclo biológico, por lo menos apenas la forma infectante del parásito y su cuadro clínico clásico. Es lo que más suelen preguntar desde las parasitosis.